¿Dónde estuviéramos, Dios, si tú no nos hubieras salvado, Jesús? Gracias. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. A ti no te tuviera, si no hubiera conocido. Padre, te damos muchísimas gracias por darnos la bendición de podernos congregar aquí desde Bogotá, en Colombia, en el Centro de Restauración Internacional CRI. Pido, Señor, tu santa bendición sobre toda nuestra iglesia y también sobre otras congregaciones que aquí en Colombia y en otras naciones reciben a través de nuestro ministerio tu santa palabra. Son edificados, consolados y exhortados con el poder de tu Espíritu Santo y tu bendita palabra. Señor, oro por las necesidades de mis hermanos. Y sé que tú bendices al que oye tu voz. Tus ovejas oyen tu voz, lo dijiste, y te siguen. O sea, creen tu palabra, con respeto y con fe la reciben y la colocan en práctica. Por tanto, Señor, prémialos
Tú honras al que te honra. Premialos haciendo milagros maravillosos para suplir las necesidades de cada uno de mis hermanos. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a la conferencia número 7 en esta serie sobre sectas pseudocristianas, y también estudiaremos sectas no cristianas. Es la parte número 4 sobre la primera secta que estamos estudiando, el catolicismo romano. El apóstol Pedro dijo algo inspirado por el Espíritu Santo y quedó registrado en su segunda carta, que está en el capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Recuerden que leo la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Dijo el apóstol Pedro: en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías, o sea, mentiras, falsas enseñanzas, y son enseñanzas destructivas que llegarán al extremo de negar al mismo Señor, o sea, el Señor Jesucristo, que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción, dice el versículo 2. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Y el versículo 3, llevados por la avaricia, estos maestros los van a explotar a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Esto lo dijo nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Es una profecía dada por el Espíritu Santo a este apóstol para que nos entregara esa información a la iglesia. Y precisamente cuando tú estudias bien esta profecía, toda encaja con la Iglesia Católica. Falsos maestros, llegan sus enseñanzas a negar muchas enseñanzas que el propio Señor Jesucristo, aunque lo nombran, pero las enseñanzas de la católica contradicen mucho a Jesucristo. Hay prácticas vergonzosas, sacan a las personas del verdadero camino de la salvación, y la avaricia tan tremendamente fenomenal que por eso es la religión pseudo cristiana. Ya les expliqué al principio de esta serie lo que significa la palabra pseudo, que es engaño, se parece a. Entonces, esta secta pseudo cristiana, la más poderosa financieramente hablando, políticamente hablando y religiosamente hablando, cómo ha engañado a millones de personas en nombre de Jesús y usando a personas como el apóstol Pedro, entre otros. Hoy empezamos a estudiar doctrinas falsas que enseña la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En cada secta que vamos a estudiar voy a estar enseñando, como lo hice ya con la Iglesia Católica, el origen de, y luego estudiaremos las doctrinas erróneas que enseñan, a la luz de la Biblia, por supuesto. Y con la Iglesia Católica aprendimos mucho cómo se fue originando, cómo usó el cristianismo, lo corrompió, no a los cristianos, sino al cristianismo, las enseñanzas de Cristo, cómo la Iglesia Católica las corrompió. Y eso empezó a enseñar con todos sus inventos a través de los siglos. Hasta el día de hoy, muchas mentiras enseñan desde allí. Curiosamente, hoy pude ver la entrevista que le hicieron al Papa actual, al Papa Francisco. 49 minutos aproximadamente de entrevista, y es increíble que el, entre comillas, representante de Cristo en la tierra, lo cual le demostraré más adelante que es falso, habló muchísimo de filosofía, de cultura, de política, pero casi no nombraba a Dios.
y muchísimo menos se supone que es el representante de Cristo en la tierra, debería decir ante el entrevistador cuando hablaron de guerra, se hablaron de la situación mundial y demás, porque eso sí habla muy bonito, es muy culto, habla calmado, con el amor, entre comillas, que fluye, pero no nombraba textos bíblicos, no nombra mucho al Señor. Es increíble cuando él podría haber dicho, el Señor Jesús dijo esto a través del apóstol Pedro, a través del apóstol Pablo, a través del apóstol tal, la palabra del Señor dice esto en el capítulo, versículo tal. Si lo hacemos nosotros los cristianos humildes y sencillos, ¿cuánto más el Santo Papa representante se supone de Cristo en la iglesia, la voz de Dios en el mundo, debería saberse la Biblia de memoria y nombrarla? Increíble. Pero entonces, mientras lo analizaba, yo me ponía en el lugar de algún hermano que no tiene conocimiento teológico, de cualquier persona en el mundo que se llama católico, con el mínimo conocimiento bíblico que tienen, y no puede creer que es un representante del mismo mal. No pueden creerlo porque se ve vestido de blanco, habla muy suave, es muy tierno, y recordé lo que dijo el Espíritu Santo a través del apóstol. No es como me hablen el líder religioso, es que habla. Y dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, aunque un ángel del cielo venga y les anuncie otro evangelio, no lo crean. Y así sea uno mismo de nosotros, hablando de los apóstoles, dijo él, y les demos un evangelio diferente, no lo crean. Y luego agregó, porque Satanás se presenta como ángel de luz. Entonces ahí caí en cuenta, Satanás se presenta como ángel de luz. ¿Ves cómo habla? Con ternura, con amor, le lleva la idea a todo mundo. Es increíble. Y por eso el apóstol Pedro profetizó que engañarían a millones de personas, no solo la Iglesia Católica Romana, porque la que estamos estudiando. Cada vez que estudiamos otra secta, encaja todo, cómo engañan a las personas. Muy bien, doctrinas falsas de la Iglesia Católica. La primera que vamos a estudiar hoy tiene que ver, o las doctrinas, repito, que estudiaremos hoy, tienen que ver con el apóstol Pedro, literalmente hablando. 6 enseñanzas falsas, entre otras, pero pues no voy a profundizar demasiado porque duraríamos, la verdad, mucho tiempo más estudiando una sola secta, pero les doy lo más importante, lo más relevante. 6 falsas enseñanzas que la Iglesia Católica enseña respecto al apóstol Pedro. La primera, la Iglesia Católica enseña que Cristo fundó la Iglesia sobre Pedro. La segunda, afirma que Pedro recibió las llaves del reino de Dios. La tercera enseña que el apóstol Pedro se convirtió en el vicario de Cristo, su representante en la tierra y jefe supremo del cristianismo. La cuarta enseñanza falsa enseña que Pedro fundó la iglesia en Roma. Quinta falsa enseñanza afirma que Pedro entregó a su sucesor el poder de las llaves. Y la sexta enseña que a partir del apóstol Pedro se inició una sucesión de papas que reciben la autoridad que Dios le dio a Pedro sobre la iglesia. Ahí hay 6 falsas enseñanzas rondante al apóstol Pedro. Vamos a iniciar hoy con la primera, y es que la Iglesia Católica enseña que Cristo fundó la iglesia sobre Pedro. En Mateo, y se basan en el texto que les voy a leer. Mateo 16 al 18, nueva versión internacional. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte, o sea, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Entonces, la Iglesia Católica toma este texto para enseñar
una grandísima herejía para hacer el montaje, como expliqué cuando hablé algo sobre los papas, cómo se inventaron aquello del papado a través de, después del año 300 después de Cristo, cuando la verdadera iglesia fue fundada en Jerusalén desde el año 33 después de Cristo. Entonces, ya les expliqué todo eso. Entonces, toman este texto para hacer el montaje y empezar a hacernos creer, como toda falsa iglesia, en el transcurso del estudio de esta serie te darás cuenta que todo falso profeta toma textos, si se trata de una secta pseudocristiana, toma textos de la Biblia, ¿no? Y busca algo que pueda usar para sobre eso hacer el montaje de su secta, de su falsa religión, para enseñar, por supuesto, las falsas doctrinas y engañar a miles o a millones de personas si es posible. Este es el caso de la Iglesia Católica. Toman este texto mal interpretado, lo tuercen para hacer el montaje y decir que sobre Pedro se fundó la Iglesia del Señor. Bien, vamos a tener, antes de analizar ese texto, en cuenta algunos detalles y me encanta que presten mucha atención, por favor, porque así es como se aprende. Algunos detalles. Durante los primeros siglos de la era cristiana, las iglesias de Jerusalén, Alejandría, Antioquía y Constantinopla eran tan importantes como la iglesia en Roma. Tengan en cuenta bien eso. La sede de la iglesia madre del cristianismo fue en Jerusalén y nada que ver con Roma. Y el pastor de la iglesia de Jerusalén era Jacobo, que es el mismo Santiago, y no era Pedro. Tengan en cuenta esos detalles. Otro detalle. Este Jacobo, que fue el líder en la iglesia madre fundada por el Señor, donde asistía la madre del Señor, los hermanos del Señor, los apóstoles y muchas otras personas. Este Jacobo, que es el mismo Santiago, fue hermano genético de Jesús, que junto con sus hermanos, recuerden que María tuvo otros hijos que fue José, Simón y Judas. Fueron 4 hombres, y Jacobo y Santiago, y Jacobo, que es el mismo Santiago. Ellos 4 fueron hijos de José y María. Este Jacobo, que terminaría siendo el pastor en Jerusalén, en la iglesia madre, repito, era hijo de María y de José. Hermanos, obviamente, hermano genético del Señor. Recuerden ustedes que estos hermanos del Señor también tuvo hermanas, pero pues nunca dieron los nombres de ellas, pero estos hermanos nunca habían aceptado a Jesús como Dios hasta que resucitó. Cuando tú miras primera carta a los Corintios 15:7, vemos que el Señor se le apareció después de resucitado a Jacob. Después lo lees en tu Biblia. Ahora, este Jacob se convirtió en dirigente de la iglesia en Jerusalén. Esto lo encuentras en Gálatas 1:19, Gálatas 2, versículo 9. Repito, Gálatas 1, versículo 19, y también en Gálatas 2, versículo 9, y en Hechos de los Apóstoles 12:17. Según el historiador Eusebio, Jacobo fue nombrado el primer obispo de Jerusalén. Presidió el primer concilio de Jerusalén, formuló el decreto que se promulgó luego a las iglesias de Antioquía, Siria y Cilicia. Eso lo encuentras en Hechos de los Apóstoles 15, 19 al 23, y permaneció como el único jefe de la iglesia madre del cristianismo en Jerusalén. Nada que ver Roma. No existía la iglesia católica, apostólica y romana que hoy conocemos. En absoluto existirían papas, ni nada parecido. Tampoco catedrales. No existía de ninguna manera el Vaticano, que es, entre comillas, la santa sede del catolicismo. Falso. Es la santa sede, o no se puede decir santa sede, la sede de una secta corrupta que corrompió las enseñanzas del Señor. Estamos teniendo en cuenta algunos detalles. Viene otro muy bueno. Pedro era casado. Y cuando dicen que Pedro el primer papa, pero encontramos primero que no fue ningún primer papa ni fue obispo en Roma. Nada que ver, ni el dirigente de la iglesia del Señor. La iglesia madre, quien fue en Jerusalén. Ya vimos que fue Jacob. Pero Pedro era casado. En Mateo 8:14
dice que cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de éste estando en cama y con mucha fiebre. Y el Señor entró y la sanó. Entonces ahí encontramos que era casado. Pues por favor, dice que era suegra. Yo quiero que ustedes entiendan algo, porque cuando alguien no quiere ver, dice por ahí que no es peor ciego que el que no quiere ver. Y encuentro verdades en la Biblia explícitas y otras son verdades implícitas. Las explícitas, que dijera, ejemplo, Pedro era casado y su esposa era tal persona. Eso es una verdad bíblica explícita. Pero una verdad implícita, que era casado, dice, cuando Jesús entró en la casa de Pedro, vio a la suegra de Pedro. Entonces, por favor, a buen entendedor, pocas palabras. No necesito que diga esposa, ya con que diga que tenía suegra es obvio que era casado. Pero tengo otro texto buenísimo, en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 5. Esto lo dice el apóstol Pablo, y aquí vamos a ver otra verdad implícita de que Pedro era casado. Dice así, dice el apóstol Pablo, repito, no tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles, y Cefas, que era el mismo Pedro, para que lo sepan, en la terminología hebrea, Cefas es lo mismo que Pedro, que es roca. Y los hermanos del Señor. Entonces, ¿qué me dice el texto? Vuelvo a leerlo. Dice el apóstol Pablo, no tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor. Estupendo. Este texto me muestra, gracias al apóstol Pablo que lo dijo, que Cefas, o sea, Pedro, era casado y viajaba con su esposa predicando el evangelio, y también me muestra que los demás apóstoles eran casados, y me muestra que los hermanos del Señor, o sea, ¿quiénes? Los que ya les dije que habían sido hijos de José y María, que era José, Simón, Judas y Santiago, eran casados. Vea qué interesante la información que me da el apóstol Pablo aquí, para que veamos que Pedro era casado, tenía una buena esposa y viajaba con ella sirviéndole al Señor. Entonces, cuando a ti te dicen que el primer papa fue el primer error, falso, mentiras, nunca fue obispo en Roma, etcétera, pero de paso encontramos a un papa y que prohíbe que los sacerdotes tengan esposa, él tampoco la tiene, o sea, ni siquiera se parecen al que dicen que fue su papa, su primer papa. Bueno, miren, recuerden que una mentira va a llevar a otra mentira. Y la doctrina en la Iglesia Católica está llena de mentiras. Ahora, voy a permitir que analices el siguiente texto, que es Gálatas capítulo 2, versículo 6 al versículo 14. Esto lo escribió también el apóstol San Pablo a la iglesia en Galacia. Y mientras les voy leyendo el texto, tengamos la mirada en qué o a qué referencia va a ser en cuanto a Pedro, porque estamos estudiando si Pedro realmente fue sobre él que se edificó la iglesia del Señor, que el cristianismo está edificado sobre Pedro. Como vamos viendo, ni papa, ni obispo en Roma, ni nada de esas cosas. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Y te asombrarás lo que va a decir tocante al apóstol Pedro. Dice el apóstol Pablo, Gálatas 2, 6 al 14. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, o sea, ¿de quién está hablando el apóstol Pablo? De los apóstoles allá en Jerusalén. Entonces Pablo viajó a Jerusalén y dice, de los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, no me impusieron nada nuevo. Dice el apóstol Pablo respecto a los apóstoles en Jerusalén. Interesante. Versículo 7. Al contrario, ellos reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que a Pedro predicarlo a los judíos. Vamos analizando. ¿Qué información me da Pablo? Que Pedro fue llamado a que predicara a los judíos. Y él, apóstol Pablo, dice, y a mí.
a los gentiles. Entonces noten cuando veamos en la próxima conferencia si el Papa es el vicario de Cristo en la tierra y el líder supremo de la iglesia, y se supone que Pedro fue el primer Papa, nunca Pedro fue enviado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles para los que hasta ahora empiezan a estudiar con nosotros? Todas las personas que no somos de sangre judía, o sea, todo el mundo, excepto los judíos, somos gentiles. O sea que ahí se escachó terriblemente la Iglesia Católica, debieron haber colocado a Pablo. Había sido más bíblico decir que Pablo era el primer papa que Pedro, porque los apóstoles dijeron que Jesús dijo que Pedro fue enviado a los judíos y Pablo sí fue enviado a todas las naciones a llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos comprendiendo, sigo leyendo, versículo 8. El mismo Dios, dice el apóstol Pablo, que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. Versículo 9. En efecto, dice Pablo, Jacobo, Pedro y Juan. Note que aquí nombra primero a Jacobo. Dice, en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas al reconocer la gracia que yo había recibido de parte del Señor, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos, o sea, ¿quiénes? Jacobo, Pedro y Juan, a los judíos. Entonces aquí vemos el respeto que tenían, en este caso Pablo, a los apóstoles, por supuesto, y reconocía a Jacobo primero, luego a Pedro y luego a Juan. Vea qué interesante analizar esto. Versículo 10. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Versículo 11. Pues bien, cuando Pedro, noten, se supone que Pedro era un papa según la mentira de la Iglesia Católica. Y mire cómo Pablo va a hablar de Pedro. Dice, cuando Pedro fue a Antioquía, o sea, las iglesias en Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. O sea, aquí Pablo va a llamarle la atención a Pedro. No lo respeta como papa, en absoluto. Antes le va a llamar la atención, versículo 12. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, o sea, el que lideraba la iglesia original, la iglesia madre en Jerusalén, dice el apóstol Pablo, antes de que llegaran algunos desde allá, dirigidos por Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, o sea, ¿quiénes? Los judíos, comenzó a retractarse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. O sea, todos los judíos que venían de parte de la iglesia en Jerusalén con Jacobo, entonces Pedro ahora dejó de relacionarse con los gentiles, de comer con ellos. Hipócrita. Sigo leyendo, versículo 13. Entonces dice el apóstol Pablo que los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi, versículo 14, dice Pablo, que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Ese texto lo saqué para que tú analices que en ningún momento el apóstol Pablo ni los demás apóstoles tenían a Pedro como el vicario de Cristo en la tierra, no fue ningún papa, ningún obispo en Roma, y por el contrario, el apóstol Pablo llamándole la atención a Pedro por ser un hipócrita. ¿Comprenden que ese Pedro que predica la Iglesia Católica nada que ver con el verdadero Pedro? Pedro era casado, tenía defectos. Pablo, que no había caminado con Cristo, le llamó la atención a Pedro y lo trató de hipócrita, y eso que Pedro había caminado con Cristo. Interesante. Hermoso conocer la palabra, y por eso cuando escuchamos a un papa hablando, vemos la cantidad de disparates que dice y lo que nunca habla del verdadero evangelio, y con el cuento aquel que es sucesor de Pedro, mentiras. O sea que si hoy estuviera el apóstol Pablo, si eso se lo dijo al verdadero Pedro en su cara delante de la iglesia, ¿qué le dijera al apóstol Pablo si hoy estuviera, mis amados, al Papa y las doctrinas católicas? Él no hablaría
tan cuidadosamente como hablo yo, porque a mí me escuchan muchos católicos. Pablo hablaría, como dicen en Colombia, o decimos en Colombia, sin pelos en la lengua, gústele al que le guste, porque un verdadero hombre de Dios predica la palabra, muchos se ponen furiosos. Dicen, yo soy católico y así me muero. Eso me enseñaron. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver, pues esa persona que habla así está enamorada de su religión, no de Dios. Está enceguecido e idiotizado por una enseñanza falsa. El apóstol Pablo dijo, doctrinas de hombres son doctrinas demoníacas, porque como el apóstol Pedro dijo al principio de lo que les leí, vendrán falsos que engañarán y harán apartar al mismo cristiano del camino con Cristo. Entonces, aquí no se trata que venga alguien y me hable con carita de tornero degollado, con voz tierna y suave y mirada, no sé cómo. No, porque Satanás se presenta así. Uno debe entender es qué está diciendo. Lo que dice es bíblico, lo que dice es la enseñanza real que Jesús dio, porque así venga muy bonito, muy vestido de blanco y muy sucesor de quién sabe qué mentiras, lo que estaba saliendo por su boca contradice la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que los papas mandaban a asesinar a todas las personas que salían a leer la Biblia y enseñarla? ¿Se acuerdan de Juan Hus? ¿Se acuerdan de Savonarola? ¿Se acuerdan de todos ellos? Ya lo hemos estudiado en unas conferencias anteriores. Ahora, vamos rápidamente, al texto que empezamos, donde ellos se toman para fundamentar que Pedro es la roca donde se edifica la iglesia del Señor. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Yo te digo, Jesús le dice a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Y es verdad. Es contra la iglesia de Cristo. La iglesia católica romana no es la iglesia de Cristo. Ahora, esto no lo sabías. Tal vez sí. En el versículo 18 hay un juego de palabras. El nombre de Pedro en griego es Petros, que quiere decir piedra pequeña. En cambio, Petra es la palabra para peña o roca grande. Cristo le dices, tú eres Petros. Y sobre esta Petra, refiriéndose a la confesión que hizo Pedro, no a Pedro, sino a lo que dijo Pedro, edificaré mi iglesia. Tú eres una piedra pequeña, quiso decirle el Señor, y sobre esta piedra o peña grande que acabas de señalar con tu confesión de fe, edificaré mi iglesia. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor le dijo a Pedro? Para eso hay que entender, en este caso, el griego, el idioma griego, que es en lo que está escrito el Nuevo Testamento, en fin, de lo que es la roca grande a la piedra pequeña. En otras palabras, el Señor le dijo, Pedro, sobre lo que tú has dicho, eso que tú has dicho que yo soy el Hijo del Dios viviente, eso que tú has dicho, sobre eso que has dicho, sobre esa fe en mí, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno y de la muerte no podrán nunca dañar a mi iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Las personas que crean que yo soy Dios, el Hijo del Dios viviente que vino a darles la salvación eterna. El que crea en eso, como tú también lo crees, Pedro, sobre esa declaración de fe que yo soy el Hijo del Dios viviente, el Salvador, el Mesías, el que crea en eso, tiene la salvación. Y sobre esa fe es que edifico mi iglesia. ¿Vamos comprendiendo, amados? Pero vamos a comprender mejor en lo que les voy a enseñar a continuación. Curiosamente, el mismo Pedro supo que él no era la piedra grande sobre la cual se edifica la iglesia, como la iglesia católica le quiere enseñar a los católicos. El mismo Pedro, escuchen lo que dijo. Esto lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 2, 4 al 8. Dice Pedro, ¿no? Pedro, Cristo es la piedra viva. Noten. Él no dice yo soy la piedra. Pedro dice, Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero es escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a él, o sea, Pedro dice, acérquense a la piedra que es Cristo, también ustedes son como piedras vivas. Entre esas está Pedro, yo también soy otra piedra.
dice Pedro, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Son palabras de Pedro. Sigo leyendo lo que Pedro dijo, versículo 6. Y así dice la Escritura. ¿Ven cómo predica un verdadero líder de Dios? Y eso que Pedro no fue papa ni nada. Y dice, así dice la Escritura, versículo 6. Miren que pongo en Sión una piedra principal y escogida y preciosa. El que confíe en ella, o sea, en esa piedra que es Cristo, jamás será defraudado. Versículo 7. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa. ¿Sí ven? Para ustedes los creyentes, dice Pedro, esa piedra que es Cristo es preciosa. Pero para los incrédulos, o sea, los que no quieren creer en el verdadero evangelio, sino en religiones, dice, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Entonces, las sectas desechan la piedra real que es Cristo. Lo nombran, pero lo que enseñan va en contra de lo que Cristo enseñó. Y dice el versículo 8, y también esa piedra que es Cristo, para el que no cree, va a ser una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Y para eso ya están destinados. Que Dios nos guarde de que Cristo sea un tropezadero para nosotros por querer amar más a una religión y todas sus mentiras que entregar nuestra vida al verdadero evangelio que es a Jesucristo. Y por último, ahora hablemos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo también enseñó que Cristo es la piedra, no Pedro, sobre donde se edifica la iglesia. En 1 Corintios 3:11, Nueva Versión Internacional, dice el apóstol Pablo, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto y es Jesucristo. No dice que Pedro, es Jesucristo el fundamento. En Efesios 2:19 al 22 dice Pablo, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados, usted tiene que ser edificado, dice Pablo, y yo también, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Versículo 21, dice Pablo, en él, o sea, en Cristo que es la piedra, todo el edificio, o sea, nosotros las piedritas, eso incluye a Pedro, bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Amados, ayer coloqué en el grupo de la iglesia 2 videos de 2 sacerdotes diferentes, hablando sobre la piedra angular. Y se contradicen. La misma iglesia católica se contradice en sus enseñanzas. Ay, Señor. Padre, yo te doy muchas gracias por tu bendita palabra, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque dijiste, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Libres de religiones falsas, de falsas enseñanzas, libres del pecado, pero sobre todo nos hará libres de ser engañados y terminar en el infierno por el engaño de los falsos profetas y las falsas religiones, que aunque hablan muy bonito de ti muchas veces y te nombran, todo lo que enseñan va en contra de lo que tú realmente enseñaste. Tú eres nuestro Señor. Gracias por el ministerio del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, de Jacobo, de todos ellos, Señor. Gracias por los apóstoles, por los profetas reales que son los que están en la Biblia. Y gracias, Señor, por todo pastor en toda la tierra que enseña la verdadera palabra, el verdadero evangelio. Bendito sea tu nombre. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Mañana continuamos.